Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez, profundizaremos en temas de salud mental. Bienvenidos a este programa de todos, Agenda tu mente, un espacio para pensar, sentir y reflexionar acerca del comportamiento, pensamientos y emociones. Les recuerdo que estamos Natalia Sánchez y Gabriel Rivera, terapeutas fascinados con estos temas. Pasamos también por la ingeniería, por ahí de puro chisme para que lo sepa la gente. Pasamos por la ingeniería, hemos tocado muchas cosas y al final terminamos escuchando gente, centrándonos en los temas del ser, que es lo que nos gusta. Y bueno, ya tantos años de amistad, lo que ha marcado siempre la relación entre los dos es que nos sentamos a tomar tintos acerca de nuestros problemas, de los consultantes y vamos haciendo esto, ¿no? Esta naturalidad de nosotros hablando no nace de la noche a la mañana. O sea, lo que hemos construido con Natalia ha sido bonito durante un muy buen tiempo. Entonces, bienvenidos a este programa. Nati, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bienvenidos, muchas gracias, un placer volver a estar aquí, gracias Gabriel, porque verdaderamente estos son los tintos que nos tomábamos en cualquier cafetería, ahora los hacemos al aire con gente oyéndonos. Y nos falta el tinto. Aquí tengo agua. Gabriel, hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Un sentimiento, un estado permanente que está afectando a muchas personas hoy por hoy. Y que refieren con mucha frecuencia en consulta. O sea, son muchas las personas que consultan por temas de ansiedad, o bien porque la tienen muy desbordada, o bien porque aparece de cuando en cuando y se les vuelve de muchísimo malestar. Ese es el titular de hoy, ansiedad. Y realmente, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer con esa ansiedad, no? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo la podemos mover? ¿Cómo la vamos a conocer? Nati, ¿está de moda hablar de ansiedad? Sí. ¿Es tan real el tema de la ansiedad? ¿Todos estamos ansiosos o nos confundimos hay veces y decimos, no, es que es el miedo, que lo subimos a ansiedad, o esa manera de prever nosotros el mundo, o ese nivel de organización al que estamos llegando nos lleva un poco a perdernos en la definición de la ansiedad? Yo creo que le hemos puesto nombre a un fenómeno que antes no tenía nombre. Uh-huh. Y entonces cuando eso pasa, la gente dice, es que ya sé qué es lo que siento, ¿cierto? Es como cuando tú tenías un compañerito que se comportaba raro en la clase, que era como distinto, como que no se integraba, como que era el raro de la clase, pero en el pasado nadie sabía que había una cosa que había un síndrome, ¿cierto? Que había un espectro en el que se podía clasificar cierto grupo de personas que funcionan diferente, y entonces hoy que lo sabemos, aparecieron todos los autistas. No, autistas ha habido siempre. Uh-huh. Solo que antes no sabíamos que se llamaban así. Ansiedad ha habido siempre, solo que antes no había una tipificación, ¿cierto? No había un estudio en profundidad de esto que hoy conocemos. Y también es cierto que entonces también se vuelve popular el uso de la expresión, ¿cierto? Porque entonces la gente entendió que el exceso de miedo se llama ansiedad y el exceso de tristeza se llama depresión, y entonces cuando estoy triste me siento deprimido, y no es verdad. Sí, porque a mi niña le pasa mucho, ¿no? Que le da miedo a alguna presentación en el colegio o algo así por el estilo, y dice, ay, estoy toda ansiosa, ¿no? Exacto. Tengo ansiedad. Y yo, no, aquí hay es miedo y vamos a hacer esto, vamos a hacer un trámite sencillo de ese miedo. Exacto, y eso yo creo que es una de las cosas que queremos resaltar en el programa de hoy. Y es que la gente entienda que los niveles son distintos, que una cosa es la emoción sana de la que venimos hablando desde el primer programa, que es natural, que se necesita, que es espontánea, que si yo voy a ir a ejecutar una cosa que nunca he hecho y voy a pararme enfrente de otra gente, y qué susto, ¿cierto? Y que se necesita, pero que ya ponerle a eso el adjetivo o la cualificación de ansiedad no tiene nada que ver. Esa era una crítica Intensamente 2, ¿no? Uh-huh. A esta película que nos enseña las emociones, porque mucha gente decía, ¿por qué está la ansiedad en las emociones y ahí está el miedo al lado? Ajá, ¿no? Ajá. Entonces que pareciera que es el único sentimiento que entra a este mundo emocional, porque al final ya cuando estamos hablando de ansiedad estamos hablando
de estados diferentes, de sensaciones corporales totalmente diferentes, ¿no? Ajá. O sea, y ahí las igualan, ¿no? Y no solamente las igualan, o sea, se toma todo el control en algún momento. ¿Qué pasa? Y esta niña viene y vive un momento ansioso terrible y toma decisiones desastrosas guiadas por esa ansiedad, ¿no? Entonces el punto termina siendo, Nati, el punto termina siendo ese, ¿no? Vamos a definir bien qué es la ansiedad, vamos a definir bien qué es lo que hacen nosotros, cómo funciona y rápidamente, pues, o sea, la gente entenderá que nosotros tenemos un programa informativo, ¿no? Que en consulta cuando alguien va a terapia las soluciones son individuales, pero vamos a dar ciertas referencias para que la gente maneje un poco su ansiedad. Yo voy a aprovechar la película, ¿cierto? Sí. Para hablar de eso. Entonces, ¿qué será la ansiedad? La ansiedad es ese miedo permanente a que pase lo malo. La catástrofe. Exacto. Yo no estoy figurándome que voy a ir a hacer la exposición y me va a ir súper bien. No. Acuérdate de la película cuando ansiedad cuando se meten en el cuartico a pintar los peores escenarios. Sí. A mí me parece magnífica la manera como Pixar logra mostrar en imágenes, ¿cierto? Como hacer toda la animación de lo que verdaderamente está pasando dentro de la persona que está padeciendo la ansiedad. Porque es que no hay confianza. Acuérdate que el contrario del miedo es la seguridad, pero el estado permanente es la confianza. Y esta persona, por alguna razón, que eso también lo tenemos que amplificar, pierde la sensación de confianza en la vida, pierde la sensación de seguridad o nunca la tuvo, ¿cierto? Y entonces, lo que hace esa persona es dedicarse a prever, a anticiparse y a esperar lo peor. Entonces, imagínate una vida, Gabriel, donde yo estoy esperando que venga lo malo, o sea, donde yo lo único que pienso es en lo malo. Planeadores los ansiosos. Sí, total. O sea, porque necesitan controlarlo todo. O sea, mira, sí. yo creo que esta, de entrada yo voy a poner una gran conclusión, ¿no? Según donde tú la pongas, exacto, la ansiedad termina siendo buena o mala. O sea, como todo. Si yo tengo un gerente que es capaz de pensar en los escenarios catastróficos de mi empresa, esa ansiedad va muy a favor de mi empresa. Si él se lo lleva para la casa y piensa todo el día, ya se vuelve un tema crítico. Exacto. Entonces, una cosa es que yo tenga la posibilidad de decir, puede ser que venga algo malo, pero no que lo esté esperando en la realidad. Es que los ansiosos lo están esperando en la realidad. Eso, cuando tú dices esperando en la realidad, es más que todo, es como que ellos sienten que es cierto y ya lo único que hacen es, ¿sí?, se quedan ahí diciendo cuándo va a pasar. Es la certeza de que viene lo malo. Eso es. La certeza de que viene lo malo. Esa me gusta. Ahora, ¿dónde está el origen de eso, cierto? O sea, ¿qué fue lo que pasó que yo no me sentí nunca seguro? O que yo viví, por ejemplo, desde mi gestación, en mi concepción, en mi mismo parto, extrema tensión. Es que yo también pude haber nadado en líquido amniótico de cortisol, ¿cierto? Puede ser que yo no haya sido esperado, puede ser que yo haya tenido un parto tremendo, puede ser que luego yo haya vivido la no sensación de seguridad permanente porque tuve un hogar violento, porque tuve malos tratos o porque tuve ausencia, ¿cierto? O porque pasó en la realidad de eventos muy dramáticos, inesperados, que me sacan de toda confianza, que me hacen sentir que es que lo que viene va a estar peor. Yo te voy a decir algo, ¿no? Tiene que haber una configuración supersticiosa alrededor de uno con el tema de la ansiedad. O sea, yo tengo que tener un panorama dentro mío de que estos escenarios que yo me imagino como catastróficos se van a hacer realidad simplemente porque los pienso. O sea, ahí hay una configuración especial, ¿no? Sí, pero ¿dónde se programa eso, cierto? ¿Dónde se programa esa configuración? Se programa en que yo hubo un tiempo en que efectivamente algo pasó. Vi catástrofes. Es que algo pasó, es que claro, es que eso es el tema. O sea, esta mentalidad supersticiosa nace porque las cosas, o sea, por 100 años de soledad, por Gabriel García Márquez, por el realismo mágico que nos hace pensar en mil cosas alrededor de lo que vivimos y que eso también es una parte importantísima de lo que somos nosotros como seres humanos, ¿no? O sea, todo este misticismo, todo esto de que si yo sueño algo es una premonición. Eso hace parte, sí. O sea, eso hace parte, sí, de todo eso hace parte de lo que te confirma. Sin embargo, el origen,
¿cierto? Lo originario es la falta de seguridad. Sí, eso total. es lo originario. Y entonces, ¿qué me encuentro yo en clínica permanentemente? Me encuentro entonces a la niña que se queda un viernes por la noche escuchando al papá enrumbado porque está bebiendo con los amigos, imaginándose que ya viene el golpe para la mamá, que ya viene la tragedia, que les va a tocar salir corriendo. Está el niño que pensaba que cuando el papá se iba de viaje se podía morir. Está el que está todo el tiempo sometido al acoso en el colegio y entonces cada vez lo acosan peor y es peor. Pero no es un tema de tiempo, ¿no? O sea, también un solo acto Sí. totalmente vivido en shock, en soledad, dramático, puede que arme toda esta personalidad ansiosa, ¿no? Claro. O sea, no es que yo todos los días o todos los fines de semana vivía la angustia de mi papá. Si yo la viví una vez, si yo viví esa angustia una vez, yo pude haber anclado toda esa información y de ahí en adelante me armo la película que hablábamos la vez pasada, ¿no? Exacto. Me armo la película de que, claro, puede pasar lo peor. Puede pasar lo peor. Lo que viene va a estar terrible. Y de ahí en adelante se me vuelve el esquema con el que evalúo todo el mundo. Lo que viene a pasar, lo que yo estoy esperando que pase, nunca me imagino que va a ser bueno. Siempre será lo peor. Sí, la pareja me va a abandonar, Exacto. me van a sacar del trabajo, yo no soy lo suficientemente bueno. O sea, se arman unos panoramas bien interesantes alrededor de esos pensamientos ansiosos. Y imagínate un cuerpo sometido a semejante nivel Estrés. de tensión permanente, constante, o sea, el cuerpo lleno realmente de toda esa bioquímica que nos mantiene en estado de alerta y vigilancia. Eso tiene que colapsar. Entonces, ¿cómo colapsa? Colapsa ya con el miedo infinito. Sí. Ahora, ¿cuándo llega ese miedo infinito? Cuando resuena este evento que está ocurriendo con lo que lo programó. Ahí llega ese miedo las infinito. Frecuencias se juntan y arman Esto se una parece, catástrofe. esto se parece. Yo estoy en presencia de una cosa que mi mente traduce parecida a lo que yo viví. ¿Y cuál es la respuesta que aparece? La misma que yo tuve allá. No es la del adulto que soy ahora. La respuesta que aparece es la originaria. En mi tierra dicen una cosa muy bonita para definir eso, ¿no? Que el picado de culebra a la lagartija lo asusta, ¿no? Entonces, si yo viví esta emoción con una intensidad en el pasado y viene algo que se parece, pero que con una intensidad más pequeña, yo puedo desencadenar, ¿no? Exacto, porque además eso que se parece me pone a mí otra vez en el lugar del que fui. O sea, el inconsciente no dice, ahora yo soy grande, soy fuerte, me sé defender. No, el inconsciente vuelve a ubicarse en la solución de supervivencia que encontró el niño. Y si el niño se quedó paralizado, si el niño se quedó sin respiración, con un miedo profundo en el pecho, las manos le sudaban, los pies no se movían, igualitico reacciona el adulto. Reaccionan iguales. Igualitico. Y es impresionante porque no se mide, o sea, es como si no se razona esa reacción viene inmediata, ¿no? Ujú. Entonces, claro, la catástrofe sí pasa, adentro de la persona Adentro. pasa. Claro. Sí, porque no hay solución, porque no encuentra elementos internos para solucionar lo que está pasando. Y viene esta lógica incoherente, que es lo que la gente refiere en consulta, pero yo no entiendo por qué me pongo así. Sí, Si lo que eso lo pasó dicen fue mucho que, los si lo que consultantes. pasó fue que vi un carro chocándose con otro, sí, pero es que no es ese carro chocándose con otro, es lo que eso le remonta a usted en su propia historia. Y ahí, como terapeutas, tú lo sabes, tenemos una vía directa de acceso a esa programación original y es lo que siente el cuerpo. Sí, la memoria en el cuerpo, ¿no? O sea, cada parte tiene... Esa sensación física, por si la gente tiene la oportunidad de hacer el ejercicio de chequear esto que yo siento cuando se me desborda la ansiedad o que algunos llaman pánico, esto que yo estoy sintiendo físicamente, ¿a qué se parece? ¿Cuándo antes yo ya había sentido esto y me voy hacia atrás? A veces es fácil de encontrarlo en la conciencia. Normalmente necesitamos acompañamiento. En el viaje de Chihiro hay una frase que a mí me gusta, ¿no? Dice, el hecho que no te acuerdes no significa que no lo hayas vivido. Exacto. ¿No? Exacto. Es eso, ¿no? O sea, el trauma se vivió, la circunstancia que no se pudo superar se vivió y de alguna u otra manera cualquier cosa me la activa, ¿no? Entonces, ahí el ansioso, pues creo que tiene un cóctel perfecto para sentir en su cuerpo estas sensaciones corporales que le genera la ansiedad, ¿no? Claro. Estas sensaciones como las palpitaciones, como esos latidos intensos,
que me quedo corto de respiración. Es el miedo intenso. Total. Es el miedo máximo. O sea, uno lo puede equiparar a estoy parado enfrente del león y ya me va a comer. Total. Ese es el miedo máximo. Entonces se me enfrían las manos, se me aprisiona el pecho, la sudoración, la falta de aire, todo eso que me desborda en miedo supremo. Pero entonces nosotros habíamos relatado que el miedo era ante el peligro real, ¿cierto? Ante el peligro de daño físico, de muerte. Y este no es un peligro real, pero mi inconsciente lo traduce así. Lo traduce como si. Y lo otro es, entonces, cómo esas interpretaciones, porque ahorita decíamos, puede ser que la persona haya vivido el trauma, pero puede ser que también lo haya interpretado. Y entonces me acuerdo de una consultante que me decía, yo estoy sentada en la puerta del colegio, todos se fueron y a mí nadie me ha venido a recoger. Vive en una ciudad en Estados Unidos, chiquita, tiene 6, 7, 8 años, y a mí nadie me ha venido a recoger. Y entonces esta niña dice, me abandonaron. Y luego la grande en consulta me relata, pero yo aquí pensándolo bien, a lo mejor mi papá se demoraría 15 minutos, 20 minutos. Sí, pero es que 20 minutos en lógica de niño es otra cosa. En lógica de niño es la eternidad. No, y más esa presión social de que a todo el mundo lo recogen y a ti no, entonces es una cosa, o sea, es un momento de pánico, que creo yo que es muy importante porque uno como adulto se le olvida, ¿no? Entonces cuando uno se empieza a relacionar con niños, a uno se le olvida eso, uno dice, no, pero fueron 20 minutos, eso no pasa nada, ¿no? En 20 minutos es un infierno para un niño de 5 o 6 años en un colegio solo. Es una sensación de pánico real. Y si a eso le sumas que es que en el caso de este padre, por ejemplo, tenía otras particularidades en su comportamiento con la madre y en su, pues es que se le olvide la hija y que se le olvide reiteradamente porque no fue una sola vez, tenía todo que ver con las maneras de ser de este señor. Entonces eso configura en la vida de esta chica la sensación de inseguridad. Sí. La sensación de miedo permanente, la desconfianza permanente. Y eso luego se suma con otro par de eventos de esos difíciles que le confirman a ella que tiene que esperar lo peor. Y luego hoy día es una mujer completamente autónoma, con una familia bonita, con un montón de cosas positivas a favor, donde ella pudiera vivirse en seguridad y no puede. ¿Por qué no puede? Porque lo que está programado es otra cosa. Ahí viene una cosa bien bonita, ¿no? Es como dar como un tip emocional. A ver cómo nos va con esto. Y es como que si yo estoy al lado de una persona que siente ansiedad, que siente ese miedo desbordado, yo no lo puedo descalificar. Él está viviendo ese infierno. O sea, él está viviendo realmente. Ya sabemos que es la lógica de otro tiempo. Total. Ya lo sabemos. O sea, yo no puedo llegar y decirle, no, pero no le tenga miedo a eso. No, pero no es para tanto. Ese tipo de cosas. O sea, yo creo que el nivel de comprensión de nosotros tiene que empezar como a manejarse de una forma diferente. O sea, el hecho de que yo no comparta ese miedo, el hecho de que yo no lo vea de esa manera no significa que la otra persona no lo esté viviendo. Y es donde creo yo que es donde viene lo importante acá, ¿no? Y es como validar eso que está ahí. Porque ayudar a una persona con ansiedad tiene cierta, es especial. O sea, uno tiene que tener ciertas cosas en la cabeza y es como decir, yo tengo que sentarme a escucharle ese miedo y tengo que no juzgarle ese miedo, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos en terapia. O sea, vení me explicas qué fue lo que pasó. Porque si yo salgo, si a mí la consultante me cuenta la historia de la niña esperando al papá y yo termino diciéndole, pero son 20 minutos, ¿cuál es el lío? Inmediatamente seguimos con lo mismo y la sensación de pánico nunca se va a ir. Exacto. Es que mira que la mayoría de los consultantes que logran superar una crisis de ansiedad, normalmente lo que refieren es encontrar a alguien que me abrace. Sí. O sea, yo llamo a fulano o a fulana de tal porque no me critica, porque me abraza, porque me dice, mira por la ventana, me cambia el foco, ¿cierto? Porque me dice, yo estoy contigo, yo te protejo, nada te va a pasar, ¿qué necesitas? Eso se llama validación. Total. Eso es lo que las personas necesitan. Pero es muy difícil de dar. Imagínate que a mí me llegan consultantes, mujeres muy bonitas, que llevan mucho tiempo sola y que tienen mucho miedo de quedarse solas, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno las ve, cualquier persona pensará, ¿pero por qué? ¿Sí o no? Trabajadoras, juiciosas, bonitas, uno dice, no, va a ser fácil en que encuentre pareja. O sea, uno tiene que meterse en el otro para lograr entender qué es lo que está pasando, porque eso no es un invento. No. Sí, eso no es un invento. Por eso a nosotros los ansiosos hay veces como que tratamos hasta incluso de rechazarlos un poco porque siempre los vemos colocándole como
colocando la piedra en el camino, como colocando el obstáculo, ¿no? En los grupos los ansiosos de alguna u otra manera se van quedando relegados por este tipo de no entenderlo. Nada. Sí, y tú estás tocando otro tema que me parece súper importante resaltar, y es que hay niveles. Ujú. O sea, una cosa es que yo esté miedoso, ¿cierto? Y señale mis miedos. Y otra cosa es que yo esté, es que ya yo esté esperando lo malo. Y entonces si yo tengo en mi grupo una persona así que todo el tiempo está esperando lo malo, a lo mejor convendrá conversar con ella, ¿cierto? Y señalárselo y decirle, ve, tú has pensado que de pronto podría ser que nos vaya bien, Claro, ¿cierto? y eso con la cultura de hoy los vemos como pesimistas y los tratamos de sacar y que no es tóxico y entonces es un vampiro energético porque chupa la energía. Y yo creo que ahí es donde uno tiene que empezar con el entendimiento, ¿no? Claro, porque si tú lo sabes, entonces ya no lo vas a descalificar. Tú empiezas a observar a esa persona y dices, ya me estoy dando cuenta que es que esta persona está con cierto nivel de ansiedad. Tiene lógica. Y luego, si ya el asunto se desborda, ¿cierto? Si es que ya esta persona empieza con síntomas físicos, si es que ya se le sale completamente de su capacidad de manejarlo, pues entonces indiscutiblemente esa persona necesitará ayuda. Necesitará ayuda de un equipo interdisciplinario, ¿cierto? Total. Su familia, psiquiatría, psicología, o sea, que pueda contener todo esto que se está desbordando, porque es información, eso que le está pasando es información de cosas que tiene que resolver. Claro, o sea, una crisis de ansiedad, incluso un ataque de pánico, tiene que venir sí o sí contenido por alguien. Y por alguien que sepa contener ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso no se puede dejar a la deriva y no se le puede sí. dejar a la persona sola, porque la persona verdaderamente la está pasando mal. Es que no es que se lo estén inventando, es que la están pasando La está mal. pasando mal. Entonces, claro, es ahí donde entra esta contención a hacer qué, Nati. O sea, el que contiene, que viene a entender o que viene a tramitar con una persona ansiosa. Yo siento que una de las principales cosas es, además de validarlo, elevar el nivel de conciencia. O sea, que la persona ansiosa reconozca que tiene algo de lo que se tiene que hacer cargo. Porque hay personas que dicen, no, esto ya se me va a pasar, no, es cierto. Y el mensajero llega, el mensajero que es el síntoma, y te toca la puerta, y si usted no le abre, te toca más duro, y si no le abres, te tumba la puerta. O sea, y estamos hablando que en niveles, yo empecé con una cosa aquí, luego ya me tocaba salirme de las reuniones, luego ya un día no pude ir a trabajar y siento que me estoy muriendo, exactamente. Entonces es, primero, no hagas caso omiso de las señales que te está entregando tu cuerpo. Si esto que estás sintiendo se está incrementando, valídate tú mismo y atiéndelo. Haz conciencia que tienes una condición que tienes que atender, que hay un informante diciéndote que hay cosas sin resolver en tu vida, y hazte cargo antes de que el mensajero te haya tumbado la puerta y el asunto se vuelva completamente desbordado. Ahí hay dos cosas que me parecen interesantes. La primera es entrar a hacer una batalla con los pensamientos. O sea, ahí hay un nivel de contención, ¿no? Si yo todavía puedo empezar a señalar el pensamiento, a identificar el pensamiento, incluso a parar el pensamiento, yo todavía lo puedo contener. A mí me gusta decir que le corremos la cortina al monstruo. Yo estoy pensando que viene un monstruo y me doy cuenta que no hay ningún monstruo. Sí, es como racionalizar el pensamiento. Cuando se puede, allá. Sí. Claro. Luego, eso no quita como la intervención de vamos al pasado a ver qué fue lo que empezó a originar, pero sí quita un poco como todo el síntoma, ¿no? El síntoma inicial, ¿no? O sea, ayuda. Vamos a ver el pensamiento. Entonces, respiremos, tranquilicemos, entremos en meditación, tratemos de manejar el pensamiento. Yo creo que ante la ansiedad yo tengo una forma cuando no está en crisis la persona, y es empezar a generar los escenarios catastróficos y buscar seguridad en la persona, ¿no? O sea, enfréntese a ver qué es lo que es tan terrible. O sea, si te van a sacar del trabajo, perfecto. O sea, ¿cómo tú te sientes sin trabajo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Financieramente, ¿cómo te vas a mover? ¿Tu familia cómo va a vivir sin trabajo? A ver, pensemos. O sea, tú te levantas mañana y no tienes trabajo, ¿qué vas a hacer? Y ante eso se empieza a hacer una construcción, ¿no? Otra de las cosas que uno se va encontrando siempre es el tema de las expectativas, ¿no? Entonces es como que estos miedos que yo tengo siempre tienen un trasfondo, siempre tienen una gran profundidad, ¿no? Y esas profundidades me van generando mis expectativas. Esta imagen que yo vendí que era, o esta imagen que yo creí que era, la tengo que sostener.
Y la ansiedad de alguna otra manera también está reflejando todo lo que me cuesta sostener eso, ¿no? Sí, claro. Porque no puedo fallar, ¿no? Claro. Porque es que la Cuando catástrofe... tengo un perfecto alto. Que la catástrofe fuera que se acabara el mundo sería una cosa, pero la catástrofe es no ser suficiente, la catástrofe No es equivocarme jamás. No equivocarme jamás. Entonces, desde ahí hay unas expectativas gigantes que yo me genero. Exacto. ¿No? Nati, conclusiones. Concluimos otra vez que tenemos que validar lo que estamos sintiendo, que tenemos que atender al mensajero y que lo que el mensajero nos está diciendo es importante y tenemos que gestionarlo, que tenemos que hacernos cargo. Concluimos que si yo tengo en mi grupo o en mi familia personas que están teniendo dificultades con la ansiedad, que los estoy viendo ansiosos, pues entonces yo ya sé cositas y les puedo relatar, ¿cierto? Y los puedo acompañar, sobre todo validándolos. Que dependiendo del nivel, a veces toca ejecutar, o sea, a veces una persona está tan mal y no quiere dejarse ayudar que toca ayudarlo, ¿cierto? O sea, toca buscar la forma de que sus familiares lo lleven y que acuda por esa ayuda que se necesita y que esto es un padecimiento real. Yo por último diría como que tenemos que hacernos cargo de la ansiedad. Sí. No se va a solucionar buscando escenarios perfectos donde yo esté tranquilo, donde yo de alguna otra manera evada la realidad. No, es que eso no es posible. Yo tengo que encontrar al interior mío estructuras que me lleven a sostener un poco esa expectativa hacia el futuro, ¿no? Porque para mí el mejor antídoto contra la ansiedad es confiar. Exacto. Volver a la seguridad. Y qué difícil es confiar, ¿no? Confiar en mí, confiar en el futuro, confiar que la vida me va a poner en el lugar donde me tiene que poner. Y a veces esa confianza está en la misma evidencia, en mi misma historia. Sí. Pero si yo me quedé en cómo viví la inseguridad y el miedo en otro momento de mi vida y se me olvida que ya crecí, que ya tengo recursos, que tengo posibilidades de resolverlo porque mi mente no sabe eso, entonces es construir esa confianza, ¿cierto? Sí. Es irme llenando de esas posibilidades. La volvemos a armar. Con Exacto. Lo que tenemos, deconstruimos, hacemos una cosa bien interesante con eso. Nati, el próximo programa... Otro taquillero. Depresión. Dentro de 8 días vamos a hablar de depresión. Dentro de 8 días vamos a hablar de lo mismo que hicimos hoy. Un análisis, un zoom hacia la depresión. Exacto. La máxima tristeza. La máxima tristeza, sí. Gabriel, muchísimas gracias. A vos, Natalia. Qué rico hablar con vos y nos vemos dentro de 8 días. Recuerden, 100.4 FM en Medellín y en las demás ciudades nos pueden sintonizar en radiounal.edu.co en internet o bien en vivo los jueves a las 7:30 o luego en diferido cuando colgamos el programa. Muchísimas gracias a todos. A vos, Nati, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Agenda tu mente, un espacio de reflexión, conocimiento y trabajo con el alma, donde en compañía de los psicoterapeutas Gabriel Rivera y Natalia Sánchez profundizaremos en temas de salud mental.